David, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo, cómo te pareció el- tu, tu, ¿cómo se llama? Tu opinión. ¿Cómo crees que nos fue nuestra primera plática? Ah, De compatibles. creo que nos fue bien. En sí no he visto mucho los números, pero yo me siento bien. Yo aprendí, yo creo que aprendo, entre más platico con personas, no solamente aprendo de ellos, sino que aprendo más de mí. Y esto lo estoy tratando como una enseñanza también para mí, como aprendiendo más, como, oh, sí, cierto, como, El aprender algo nuevo todos los días. sí, Bueno, y es muy bueno. sí. Y bueno, bienvenido y bienvenidos a todos los que están escuchando este programa, este espacio. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar una pregunta que a lo mejor, bueno, que te hicieron, ¿no? A ti. Sí. Y y que a lo mejor te puede poner a pensar, ¿no? O dices, bueno, pues sí es cierto, O a ¿no? veces como que te agarra. De curva. Ajá, como que no estás preparado para eso. Y en inglés le dice flat-footed, que es, pues te agarra a pie plano, Ujú. así completamente sin esperarlo. Y bueno, son esos momentos que no me gustan, así donde no estoy Que te preparado. quedas, Ajá, es donde me ponen en el foco y ya es donde quizás mis debilidades o quizás lo que no sé domina, porque pues hay cosas que no sé. Sí. Y sí, no me gusta estar en esa situación y por eso me gusta saber por qué soy quien soy y, t- y, y profundizar mis pensamientos y mis ideas. Y bueno, la pregunta de hoy es ¿por qué decidimos ser cristianos? Bueno, ¿por qué decides tú ser cristiano? ¿Por qué decido ser cristiano? Bueno, es O bueno, déjame la desempaco un poquito, porque suena muy así. muy general. Ajá. Es, sin duda fuimos nosotros escogidos, así en una manera espiritual, pero cada día nos levantamos y tomamos decisiones. Y esas decisiones pueden ser buenas, pueden ser malas. Ahora, Entonces, una pregunta. ¿Tú crees que, o sea, la pregunta es, ok, todos son escogidos, pero ¿qué es lo que hace a una persona que se vuelva cristiana? Ok, si yo creo, if I'm growing, o si yo me estoy abriendo a la idea de que, ok, todos son escogidos, ok. Si yo no conozco, yo no conozco. Si tú me dices, todos son escogidos, no, entonces, ok, ¿qué hace a uno convertirse en un cristiano y al otro no? yo diría, Que es más o menos la pregunta a la que vamos, ¿no? ¿Qué es sí, lo que me hace ser cristiano? sí, Entonces lo estamos viendo como de la otra parte, ¿no? De alguien sí. que no puede conocer Si o lo que no. pondría en una palabra lo simplificaría a acciones. Eso es lo que quizás, una vez les escuché este ejemplo, que muchos tienen, muchos tienen Jordans, pero no todos juegan como Michael Jordan. O sea, te puedes poner la camisa de un equipo, pero no significa que quizás juegues para el equipo. Y, por ejemplo, alguien que juega para el equipo se dedica tiempo, entrena, pasa momentos difíciles, así lucha, es una lucha interna, así levantarse y accionar. Y creo que eso es lo que hace la diferencia a alguien que está en ese camino, se puede decir, the way, el camino del cristiano. Y bueno, uh, ¿por qué has decidido tú ser cristiano? Pues por eso te hacía esa pregunta, o sea, yo creo que no es algo que en cierta forma decides, sino es como que a una conclusión a la que llegas, Mm, no como que a una pregunta. Y hay preguntas, ¿no? Que uno se hace, ¿no? Como ser humano, mm. ¿no? La pregunta que tocábamos la vez pasada, you know, ¿para qué estoy aquí, no? Y es una pregunta que a veces ya la echamos más a juego, ¿no? O le quitamos un poco de la importancia, ¿no? Pero es una pregunta que en algún punto todo se hace, ¿no? ¿Para qué estoy aquí, no? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué todo esto? Eh, pero yo creo que no es el en sí
el buscar, sino el llegar a esta conclusión y el llegar a esta pregunta, ¿no? Que no te puedo hablar por los demás, pero es una pregunta que me ha traído hasta aquí y que como tú decías, me hace levantarme las mañanas o me hace, en vez de ver una película o en vez de hacer alguna otra cosa, agarrar un libro o ver alguna conferencia o ver esto, ¿no? Que es la pregunta, ¿hay más o there has to be more o tiene que haber más? ¿No? Y es una pregunta que, bueno, que no tiene una sola respuesta, ¿no? Al menos lo he descubierto a través de, pues, de todos estos años, ¿no? Mi familia, ¿no? Compartimos la misma mamá, ¿no? No te puedo hablar de mi familia, tu familia. Somos de la misma familia, ¿no? Pero, pues, desde que yo me acuerdo hemos crecido en un ambiente cristiano, ¿no? Pero, pues cuando vas creciendo, ¿no? Todos tienen sus propias ideas, ¿no? Y te puedo decir que en ese punto todavía no llegaba a esta conclusión. Y hubo un punto en mi vida, ¿no? Donde llegué a esta pregunta, ¿no? Y por mí solo, porque muchas veces, si yo te digo esta pregunta, a lo mejor tú no te la estás haciendo, ¿no? Porque tú estás a gusto en el lugar donde estás, Sí. ¿no? Y entonces llegué a un punto donde dije, bueno, tiene que haber, there has to be more, Sí. ¿no? There has to be more. Y eso me llevó a un lugar. Y como al despertar es difícil ignorar lo que ya has visto. O sea, ya que la pasta de dientes está fuera, es difícil meterla otra vez. Como es difícil meter de regreso el mago a la copa esa. O sea, como ya que se encendió esa luz dentro de ti, dentro de tu mente, es difícil. Ya que tienes ganas de una hamburguesa, ya no hay nadie que... Es difícil, Sí. sí, es difícil ignorar así como... Ya que tienes ganas de un elote, ya no puedes hacer Sí, nada. Sí, Y así igual el ser cristiano, como yo lo describo, es como que Dios enciende una luz en mi mente, así en mi ser. Y bueno, en el principio, así cuando se encendió esa luz, me di cuenta de mis imperfecciones. Y uno puede decir, bueno, pues el momento que me hice cristiano, empecé a tener más problemas. Pero me di cuenta de que, bueno, sí, si estoy en un cuarto así oscuro y se enciende la luz, obvio que voy a ver el desorden que está en ese cuarto. No significa que ese desorden no estaba ahí cuando estaba la luz apagada. No siempre ha estado ahí. Simplemente que yo diría la misericordia de Dios me alcanzó y dijo, mira, hijo, esto eres. Y, y, y sí, es difícil dormir así en esa habitación, quizás desordenada. Hay cajas de pizza, sodas, así. No estás poniendo un ejemplo. Como es difícil dormir así en basura. Y entonces es ese llamado a, bueno, tiene que haber más, como tú decías, hay algo más diferente, como sé que hay más. Y bueno, es ese, bueno, para mí es eso parte de lo que me empuja. Sí, y yo creo, bueno, no es, como tú decías, no es el que yo busque, sino es llegar a esa conclusión y puedes, no es tampoco la posición en que estés, ¿no? O sea, el que tienes que llegar hasta lo más bajo, hit rock bottom to find Jesus, ¿no? Algo así que dice, ¿no? Tienes que caer y a lo más bajo, ¿no? Porque yo creo que no es la posición, sino es llegar a esta conclusión, ¿no? Porque hay muchos ateos, Sí. ¿no? Que ahora sí que de alto calibre, ¿no? Y hay muchas personas científicos, ¿no? Que tienen estudios, que tienen tantas cosas, ¿no? Y que al final de sus estudios llegan con esta misma conclusión, ¿no? Incluso leía un poco de este filósofo, ¿no? Anthony Flew se llamaba, algo así. Y no alcancé a leer toda su información, pero su familia era cristiana, ¿no? Y en algún tiempo, pues él se opuso a todas estas creencias cristianas, ¿no? Y
como que dio toda la vuelta para concluir que Sí, sí. there is a God, ¿no? Yeah. Y escribió un libro, There is a God, ¿no? Y cómo se convierte el ateo más famoso, Sí. ¿no? O algo infamous, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que no es la posición, ¿no? A veces creemos que... Sí, eso es muy importante, lo que dices, porque yo por mucho tiempo así esperaba a mi rock bottom, esperaba así... Ahí va a estar Dios, Ajá, ¿no? estaba esperando así al bote, estaba esperando así lo peor, así como, oh, eso, voy a esperar hasta lo peor y quizás eso me va a motivar a cambiar. Sí, porque, o sea, bueno, yo creo que más de uno ha tenido este pensamiento, ¿no? Que decía que Dios, que me pueda pasar algo para poder encontrarte o para tener este encuentro que otras personas han tenido, ¿no? Como pensabas como que... o mirabas, escuchabas cómo personas hablaban que he tenido este Sí, encuentro sí. con Dios, ¿no? Y decía, pues yo quiero tener lo mismo, Sí, ¿no? y como las historias más famosas son las de, oh, a los 15 años me salí de la Drogadicto, sí, casa, era un ajá. adicto, vivía en la calle y luego empecé un negocio y se hace billonario. Así Sí, como sí. un extremo. Y Sí. piensas, bueno, si yo quiero ser billonario, bueno, Tengo que pasar por lo sí, mismo. tengo que vivir Sí, pero no, o sea, yo creo que no es la posición, sino llegar a esa Sí, conclusión sí. de que tiene que haber más, o sea, Yeah. a esa idea y a esa curiosidad de, ok, no solamente tener la pregunta, sino empezar a escarbar, ¿no? Ok, Sí, there has to be more, sí. ¿no? Sí, y bueno, yo hacía excusas como, bueno, yo no soy muy pobre, los muy pobres están motivados. Y también, pero también veía historias que contradecían eso. Y, Estadísticas y todo ajá, eso, y, ¿sí? y luego hacía yo mi excusa, bueno, pues es que los otros son ricos. O sea, era un extremo, o eran ricos y ya, oh, bueno, ya tenían, Ujú. o eran así muy pobres y bueno, y es así como, yo esperaba a ese, ¿cómo se dice? A ese rock bottom, como decías, no sé cómo traducirlo en Ujú. español, como al suelo, esperaba Sí, tocar suelo, tocar fondo. pero nunca llegaba. Y Ujú. bueno, uno se acostumbra a todo. O sea, es fácil acostumbrarse a nada. Y bueno, llega el momento donde te empiezas a preguntar cosas y esa curiosidad te, pues te motiva. Ujú. Sí, sí, y como te digo, no es esa posición porque hay tantas personas que no han llegado a ese punto, ¿no? O incluso hay personas que están en ese punto, que viven en la calle, son drogaditos y no... no encuentran, Sí, ¿sí? O al otro extremo, como decías, personas que lo tienen todo, o sea, o que no creen y tienen todo y en algún punto encuentran, no sí, encuentran o tienen ese encuentro con Dios, ¿no? sí. Y algo de lo que, bueno, de lo que eh, se podría decir que hay una seguridad, ¿no? O sea, todo es creado por Dios, ¿no? Y la Biblia dice Dios es amor, ¿no? Entonces, yo creo, ¿no? Que esa es la fundación de todo lo creado. Entonces, yo llegaba a esta idea, ¿no? Puedes estar tú en un lugar y cuando llegas a esta conclusión que debe que haber más, como que empiezas a escarbar, ¿no? Y puedes escarbar muy profundo en la ciencia, en Mm. filosofías, en todo esto y encuentras a Dios. O puedes escarbar muy profundo, como dices, en drogas, en todo esto y vas a encontrar a Dios. Entonces, no importa la posición, puedes estar en lo más alto, puedes estar en lo más bajo, puedes estar en medio. Sí, es esa omnipotencia. Sí. Y a veces como, bueno, leía, Dios es omnipotente, está en todo lugar. Y a veces lo tomamos como hecho. Pero no, como que no, bueno, al menos yo como que no pensaba en las situaciones más chiquitas, como Ujú. incluso también están ahí, está ahí Dios, como tú decías. ah, Incluso no se tiene que vivir todo eso. Dios, Dios te puede llamar a cualquiera. Sí. Y es lo que te preguntaba, o sea, porque la Biblia dice, ok, Dios no hace excepción de personas, o sea, Mm. entonces, ¿cuál es el punto en el que alguien es usado y alguien no es usado? O sea, si no hace acepción de personas. Y bueno, para mí es eso, o sea, Esa el conclusión. llegar a esa conclusión, sí, porque lo podemos ver de la otra cara de la moneda, o sea, ha habido muchas personas, ¿no? Famosos que empezaron en una iglesia cristiana, ¿no? Mm. Como Elvis, todas estas personas que también me imagino que se hicieron la misma pregunta. Sí. There has to be more, ¿no? Servían, tenían un talento
Y esa pregunta los llevó a alcanzar, ¿no?, fama, Sí. alcanzar todas estas cosas. O sea, y yo creo que esa es la conclusión a la que tienes que llegar, pero tú tienes la opción de, ok, de a dónde ir a buscarlo, Sí. ¿no? Como que buscar el camino, buscar la verdad, ¿no? Como Sí. decíamos, ¿no? Como llegar a esta conclusión es la que te pone en un punto de si Dios llama a todos, en un punto de ser como, ¿cómo se podría decir? Elegible, algo así. No, porque Dios elige todo. Es como si yo quiero, no sé, jugar béisbol, ¿no? Y puedo estar, no, jugando, puedo tener estas ganas, ¿no? Pero lo que me hace estar en un equipo es irme a inscribir, ¿no? Irme Sí. a hacer qué es lo que necesito para Tener hacer esa esto. curiosidad Sí, tener para- esa curiosidad, ¿no? Porque pues, siempre puedo tener esas ganas, ¿no? Quiero jugar béisbol, quiero jugar fútbol. Yo creo que Dios conoce tu corazón. O sea, sabe cuando estás curioso. Entonces, ah, bueno, la curiosidad lleva a uno a tomar acción. No solamente estar sentado en el sillón teniendo curiosidad de que, ¿cómo se sentirá ser rico? O cómo se sentirá jugar béisbol. Como no, la curiosidad real motiva a acción. Y yo creo que Dios ah, mira tu corazón, conoce tu corazón, sabe cuando genuinamente estás curioso y dice, bueno, ok, aquí te doy este dulce, aquí te doy lo que buscabas. Y, y sí, como... Pero no, o sea, no es simple, o sea, sí es curiosidad, pero es también indagar. O Sí. sea, ok, que la curiosidad te lleve como al buscar. Hay un principio, Sí, dice sí. el que busca encuentra, ¿no? Y lo encuentras en la Biblia. El que toca se le abrirá. Entonces, yo creo que pues, que esa conclusión te lleve como que a una acción, ok. Hay más, ok, voy a buscar aquí, o voy a buscar allá, o voy a buscar acá, ¿no? Y muchas personas buscan de diferentes maneras, ¿no? El que llega a esta conclusión por medio de, a lo mejor, unos resultados negativos del doctor, ¿no? Que le dicen, ok, no hay nada más que hacer. Entonces volteamos, no tiene que haber algo más. Sí. No tiene que haber algo más. Y hay personas que se van como a las medicinas, ¿cómo se llama? A naturales, ¿no? Entonces, yo creo que no es el yo buscar, regresando a la pregunta, ¿no? Como no es que el yo busque a Dios, ¿no? Sino que como que el llegar a esta conclusión de, bueno, tiene que haber más, ¿no? Sí. Y hasta que no llegues a esta conclusión, como que, bueno, puedes estar a gusto. Es como si vas a un restaurante, ¿no? Y puede ser la mejor comida, ¿no? Puede ser el mejor steak, ¿no? Que te estés comiendo. Pero hasta que no te canses de ese steak, te haces la pregunta, ¿no? Sí, Tiene que haber algo otra más. cosa, ¿no? Ajá. Y a veces no va a ser la misma calidad de steak, pero, o sea, ya te cansó eso, ¿no? Es algo diferente. Es algo diferente, ¿no? Entonces, llegamos a eso, ¿no? Hasta que no llegues a la conclusión de que tiene que haber algo más y empiezas a buscar, es Sí. que encuentras, ¿no? Porque no vas a buscar algo que no sabes qué es, Sí. o sea, no vas a buscar algo que sabes que necesitas, ¿no? Sí. O que tienes ganas, ¿no? Ajá. You're not gonna crave something, you know, que no sabes qué es, ¿no? Sí. Y yo creo que, no sé si les ha pasado o te ha pasado que a veces dices, se me antoja algo, pero no sé qué es. Algo así. Sí, A mí me pasa con comezón. Tengo una comezón, pero no sé dónde está. Sí. Así, en un codo, así en un hueso, en una o, rodilla. o tengo ganas de ir a alguna parte, pero no sé a dónde. Sí, sí. O sea, y a veces lo tomamos más como a juego, ¿no? Pero yo creo que es esa inquietud de, Ujú. pues, de buscar algo, ¿no? Sí, sí. De buscar y de encontrar algo. Entonces, tenemos que llegar, o tiene que llegar a este punto de hacerte esta pregunta, ¿no? Y empezar a buscar. Entonces es que encuentras, no, porque a veces nos hacemos la pregunta, bueno, si le estoy compartiendo a alguien el mensaje y yo lo he recibido y puedo ver los resultados, ¿por qué Sí. alguien no acepta, ¿no? Sí. Si veo los resultados y todo esto, bueno, es que esa persona no, aunque vea los resultados, aunque Quizás no ha llegado a esa no ha conclusión. llegado a esa conclusión de que No. tiene que haber más, ¿no? Sí. De que, oye, lo que he tenido no me ha funcionado, Sí. tiene que haber otra cosa, ¿no? Sí. Y lo puedes ver en muchas partes, no solamente en el cristianismo, ¿no? Sino Sí. con los gimnasios, con tantas cosas, o sea,
Uno cambia de gimnasio hasta que dice, bueno, tiene que haber, este es mejor, esto es esto. Sí. Y te pueden decir todo lo que tú quieras, ¿no? Compañías de teléfono, lo que tú quieras. No, y estás con la misma compañía hasta que ya te cansas, ¿no? De lo mismo, pagando tanto dinero y pagando y tener el teléfono más, ¿no? Y ya salen los iPhone 7 y tienes que decir, bueno, there has to be more, ¿no? Sí, hombres de negocio, el de McDonald's, no sé si has visto o leído su historia. No. Tenía casi 60 el hombre ese. Vendía máquinas de malteadas, así puerta a puerta. Su esposa le decía, mira, eres un perdedor, así eres esto, eres el otro. Pero él dentro de así en su corazón decía, no, tiene que haber algo más, tiene que haber algo mejor. Hasta que se conoció a los hermanos McDonald's, dijo, mira, ese nombre, así lo veo en letras amarillas, así en Estados Unidos. Ves un edificio con una cruz y dices, esta es una iglesia. Ves a otro edificio con una bandera de Estados Unidos y dices, ahí está un edificio federal. Y ves un edificio con un letrero, una M. Con los arcos. Los arcos dorados. Y van a decir, ahí está un McDonald's. Ahí venden hamburguesas. Y sí, es esa... quizás despertamiento, ¿tú dirías? Pues sí. Y como tú decías, es difícil... Bueno, es difícil, o yo diría quizás, tú dirías como imposible, como hacer que otras personas lleguen a esa conclusión. Sí, porque es algo que no se puede forzar, o sea, sí. O sea, una cosa es que o sea, no voy a, y te lo digo en mi persona, o sea, yo no voy a cambiar algo que me está funcionando, ¿no? Entonces, hasta que yo llegue a la conclusión de que lo que he estado haciendo no me está funcionando, entonces me hago esa pregunta, ok, tiene que haber algo más, o tiene que haber una mejor manera de hacer las cosas. Quizás, como hablábamos en el principio, esas historias extremas, quizás eso es lo más extremo. Así, quizás eran, no sé, tercos o así como... Tuvieron que llegar a tal punto donde dijeron, ok, ¿dónde estoy? Estoy bajo un puente, tiene que haber algo más. Entonces tú estás diciendo, no importa la circunstancia, cualquiera puede llegar a esa conclusión. Sí, no importa, o sea, no importa la posición ahora sí que el punto que abarques en el nivel de la sociedad. O sea, puedes estar en lo más bajo, puedes estar... No es donde estés, sino las preguntas que te haces, ¿no? Y eso es algo que yo, bueno, nunca lo había visto de esa manera. Porque yo por mucho tiempo... mi imagen de convertir a alguien era convencerlos en el momento. Pero me di cuenta, no, eso no es... Y me di cuenta en mí mismo, cuando yo me convencí a mí mismo. No es cuando estoy hablando con otra persona. No es ya cuando estoy en la noche acostado así. Sí, tienes razón. Como, sí. Donde empiezas a pensar, te empiezas a dar cuenta de que, sí es cierto. Como quizás sí puedo cambiar eso. Es ya cuando están solos, ya cuando... Así, que se hacen esas preguntas, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? Sí, ¿no? Es en esa solitud donde quizás las personas llegan a esa conclusión. Y eso es algo que yo miraba incorrectamente, de que así en ese momento se tienen que convertir. Pero no, como unas plantas esa semilla, ya en el futuro va a dar luz. Esa persona va a llegar a esa conclusión, así como nosotros llegamos a esa conclusión. Y en estos meses, ¿no? Yo compartía, y esta frase, ¿no? que dice Jesús es la que me ha como que inquietado un poquito más, ¿no? Porque Jesús dice, mi propósito es para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Entonces me hice la pregunta, ok, ¿qué calidad de vida o qué tan abundante y qué tan plena estoy viviendo la vida? O sea, si hay una vida que está ahí, que dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otra versión dice, mi propósito es para que tengan una vida plena y abundante. Entonces yo me hacía esa pregunta, ¿no? ¿Qué tanto estoy viviendo de esa vida? ¿No? Y la pregunta que te dije, ¿no? Me ha llevado hasta aquí, ¿no? Y me sigue inquietando a buscar algo. No es una... It's not a one word answer. Yeah. No es como decir, la pregunta es, tiene que haber más y que nada más sea así. Sí. O sea, no es... Yo creo que cada quien tiene su propia respuesta. O sea, cada quien tiene su propia razón porque, no sé, quizás como hablamos, por ejemplo, la historia
quizás la historia, la razón del pobre es, bueno, quiero algo más para mi familia. O quizás la razón del rico puede ser, bueno, tengo todo este dinero, pero mi familia está en desorden, mis hijos están en desorden. Cada quien tiene esa razón porque como no hay ninguna, como tú dices, no hay ninguna... One word answer, ajá, sí. no nada más hay una respuesta, sino que cada quien tiene su propia... Y bueno, no quiero decir, no es una sola respuesta, pero es una sola verdad. Sí. O sea, y como te decía, hacemos O será como, hay un destino, pero hay muchas maneras de llegar a ese lugar. Bueno, yo te lo, así con el ejemplo que usábamos. Ok, estamos comiendo la mejor comida, ¿no? Y es la mejor comida. Vienes de, no sé, de no comer todo el día, en la noche le caes a un puesto de tacos, ¿no? Y te hacen los mejores tacos, ¿no? Y te los comes. Y el día siguiente, lo mismo. Y el día siguiente, lo mismo. Y el día siguiente, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces llegas a la conclusión de que tiene que haber algo más, Sí. ¿no? Ok. Ahora, no es que haya más de una hay más de una respuesta, pero solamente hay una verdad. Ok. Pero cada quien, se puede decir, cada quien rasca o escarba conforme a lo que quiera descubrir. Una frase, ¿no? Que decía, you can't handle the truth. Algo así, ¿no? Que creo que era un chiste, no sé qué era, ¿no? Pero en realidad, o sea, es una verdad y cada uno recibe o cada uno escarba o cava lo que quiere o qué tan profundo quiere entrar, Sí. ¿no? Puede haber una persona que, ok, se cansó del puesto de tacos y dice, tiene que haber algo más y no sé, le cambia otra cosa. Y ahí se puede quedar otro años, ¿no? Ahí se puede quedar, no sé, lo que tú quieras de tiempo. Hasta que no se canse va a seguir a lo que sigue, Sí. ¿no? Y el objetivo es como que estar con esa respuesta constante, digo, con esa pregunta constante, ¿no? Sí. Tiene que haber algo más, ok, ya probé este restaurante, ok, tiene que haber algo más. Que esa sea como la leña del Ajá, fuego, sí. que esté... Sí, y no, o sea, aunque solamente hay una verdad, pero hay varias respuestas, ¿no? Porque la verdad es tan profunda, Sí. ¿no? Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tampoco la verdad es like a one word answer, Sí. sino es la verdad, ¿no? Sí. Entonces, hay una sola verdad. Hay varias respuestas dependiendo a la situación en que estés, Sí. ¿no? Dependiendo al momento que estés pasando, pues va a haber una respuesta, Sí. ¿no? Y esa respuesta te puede como que mantener hasta cierto tiempo, hasta que te vuelvas a hacer la pregunta, ok, tiene que haber algo más. Entonces como que empiezas a tomar cachitos de esa verdad, ¿no? Empiezas a tomar cachitos de la verdad que está ahí, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, o sea, es haciendo la misma pregunta, ¿no? Día a día, ¿no? A levantarme. Tiene que haber algo más, ¿no? Sí. No es que no esté conforme, sino que si hay algo que está disponible, Sí. que está ahí, Ajá. pues... Porque quizás alguien lo podría ver como, oh, bueno, es que no estás agradecido por lo que tienes. Sí, le doy gracias a Dios por lo que tengo, pero sí que hay más. Sí. Es como, te vas a una mina, ¿no? Y agarras un pedacito y te vas a la casa todo Sí. contento. Pero luego estás en la casa y dices, tiene que haber más Sí, allá hay adentro, ¿no? más. Y regresas al siguiente día, Sí. ¿no? Ahora, hay gente personas que se pueden conformar con ese pedacito de oro, ¿no? Y lo cuidan, y lo cuidan, y lo Sí. cuidan, y lo cuidan, ¿no? Pero si te haces esa pregunta constante, ¿no? Estás hablando de la fuente de sabiduría, ¿no? Entonces, una fuente es algo que continuamente está fluyendo, ¿no? Se está renovándose Renovando, constantemente. no es un lago, ¿no? Sí. No es algo que se vaya a acabar. Entonces, conforme a mi pregunta o conforme a mi curiosidad, es que voy a ir y voy a recibir algo, ¿no? Sí. Porque puedo ir a la mina, ¿no? Y traigo una carretilla y me conformo con eso, ¿no? Y eso paga, no sé, paga los biles, paga esto, paga lo que tengo y ya, ¿no? Sí. Pero hasta que se me acabe o hasta que llegue otra vez a esta conclusión, tiene que haber algo más, Sí. ¿no? Y esa es la pregunta, ¿no? Pues, que yo me he hecho, ¿no? Y es la pregunta que, pues, puedo decir que
bueno, no que me levanta el despertador, pero que me mantiene como que Así esa, buscando. esa leña o Sí. ese carbón que le meten al tren, así. Uf, Ajá, como, ok, descubriste esto, ok, there has to be more, ok, sí, está súper bueno, ¿no? sí, Lo disfrutas, ¿no? Pero tiene que haber algo más, sí. ¿no? Y nuevamente no es el que no estar conforme con lo que tienes, Mm, sino esa curiosidad de, ok, si esto no está muy bueno y sí, lo recibí de ahí, tiene que haber algo más ahí. sí. Un ejemplo así simple. Bueno, puedo cargar 100 libras y te preguntas, ok, quizás puedo cargar más. Y así esa pregunta Ujú. que lleva a uno así, puedo más, puedo más. O ya corrí una milla, quizás en una semana puedo correr 2 y así. Y, y bueno, eso se aplica pues a todo, a negocio, escuela. Ujú. Sí, entonces regresamos a la pregunta, ¿por qué soy cristiano? Bueno, porque eh, en algún punto me hice esa pregunta, ¿no? Y me llevó ahí y como, como te decía, como que descubrí esto que me inquietó, ¿no? Como que, ok, descubrí esto y como que decidí, ok, vamos aquí es donde hay, ¿no? Aquí es donde puedo recibir, aquí es donde no hay más, Sí. ¿no? Entonces, no es algo que hayamos alcanzado, ¿no? Que, oh, ya lo sé todo, ¿no? Sí, Sino sí. es algo que es Un continuo. camino. Sí, es un camino, ¿no? Y es algo que se tiene en el que se tiene que crecer día a día, ¿no? Y el hacerse pues esa pregunta y esa pregunta te va a llevar a como que a esta curiosidad o a escarbar, a tocar, a llamar, ¿no? Que es lo que dice la Biblia, ¿no? Y Mm, todo el que hace esto, pues o va a encontrar o se le va a abrir o se le va a dar, ¿no? sí, Entonces, pues sí. sí. Bueno, así terminamos este segmento. ¿Tienes palabras para terminar? No, podemos acabar con esta nota, ¿no? Con esta pregunta, ¿no? Y a lo mejor no te has hecho esta pregunta, ¿no? Pero ahí donde estás o si estás escuchando, ¿no? Es una muy buena pregunta para hacerte, Sí, ¿no? A veces decía, bueno, let's not open a can of worms right sí, now, ¿no? O es muy noche para hacer esa sí, pregunta, ¿no? Pero es algo en lo que podemos meditar, sí. ¿no? ¿Qué tanto de la vida Y es algo plena y raro abundante? contestar una pregunta con otra pregunta. Bueno, ¿qué es lo que, ¿por qué soy cristiano? ¿Qué es lo que me levanta? Bueno, esa curiosidad, esa pregunta. ¿Hay Sí, más? hay más. Sí, Sí, entonces, bueno, te dejamos eso de tarea, te dejamos esta pregunta y medita, ¿no? Medita en esta pregunta y, bueno, nos gustaría escuchar qué es lo que piensas, nos puedes escribir, dale like a la página y nos estamos viendo la próxima semana. Que pases sí. buenas noches. Adiós.